justos por el Salvador, sabiendo que tus planes son eternos y hermosos a su tiempo, los creaste. Buenos días de nuevo a todos. Vamos a estar en el tiempo con el mensaje de este domingo, con el sermón de este domingo. Y cuando me digan ahí los técnicos, pues saludamos de nuevo a la iglesia, a todos los que nos congregamos en esta mañana. Y por supuesto, también saludamos a nuestros hermanos que se congregan en una manera telemática a través de nuestro canal de reproducción. Vamos a estar con nuestro cuarto sermón hablando acerca de la trina deidad de Dios. Hemos visto juntos lo importante de esta doctrina, de este misterio, de este término. Y hemos podido ver la necesidad que tenemos imperiosa de poder comprenderlo en una manera espiritual. No en un esfuerzo, como digo, razonable o lógico, o en una acción del propio intelecto, lo cual todo es necesario bajo la unción y bajo el prisma y bajo la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a usar nuestro intelecto, va a usar nuestra razón y la va a someter y la va a sujetar a poder creer aquellas cosas que Dios dice en la palabra. La palabra, la Biblia, se distingue de cualquier otra obra literaria de que es la palabra de Dios y por consiguiente es viva y es eficaz en la influencia, bajo la influencia de lo que el Espíritu Santo hace a través y por ella. En este sentido, radica y descansa la diferencia entre cada uno de los que estamos aquí. Tú tienes que asegurarte, si eres cristiano, que realmente esta es tu vida, que tú estás sumergido en la propia piscina de la influencia de Dios para poder comprender los conceptos y esforzarte en comprender los conceptos espiritual y cristianamente. Y por otro lado, agradecer los propios ministerios en la Iglesia que nos ayudan a comprender juntos las verdades de Dios, donde Dios está glorificándose y manifestándose a través de cada miembro del cuerpo para que todos crezcamos en una misma dirección y hacia una misma estatura que es la del varón perfecto. Cada uno de nosotros estamos yendo en esa dirección, en la experiencia propia. La madurez, la estatura, la experiencia espiritual, todo guarda una relación directa con estas cosas. Entonces, cuando estamos tratando con asuntos de un calado y de una profundidad tan importante, pues nosotros, por un lado,
tenemos que ser humildes, por otro lado tenemos que estar atentos, por otro lado tenemos que ser agradecidos y tenemos que eliminar de nuestro carácter y de nuestra conducta estas actitudes que lo único que hacen que al final nos priven a nosotros, porque el principal perjudicado soy yo siempre de todo aquello que puede ser una bendición de información divina a mi corazón. Y estas cosas son fundamentales. Y esto es lo que hemos estado hablando acerca de este misterio de la trina deidad de Dios, de esta doctrina de la Iglesia, de esta doctrina claramente expuesta en el Nuevo Testamento. Y como siempre decimos, Deuteronomio 29:29, ¿verdad? O sea, a Dios le corresponde aquello que es secreto y a nosotros nos corresponde lo que Él nos revela. Por lo tanto, tú y yo no somos responsables de lo secreto de Dios, somos responsables de lo revelado. Dios no va a pedirte cuentas por aquello que no te reveló. Dios te va a pedir cuentas por lo que te reveló. Y por lo tanto, en este sentido es donde tenemos que sentirnos responsables. Vamos a abrir en donde quedamos, en la primera carta de Juan, fue el último versículo que citamos y con este conectaremos con el tiempo que tendremos hoy. Como dije, ahora estaremos viendo la Trinidad de Dios en tres sentidos importantes dentro de la Iglesia: en la fórmula bautismal, en la adoración y ejercicio de los dones y en la comunión cristiana. Entonces, vamos a partir del texto que aquí Juan nos deja en su primera carta y que nos sirve como un resumen de todo lo que hemos estado enseñando relativo a la relación de la Trinidad con nuestra salvación. Hemos visto que la salvación, podríamos decir, es el principal propósito de la revelación de la trina deidad de Dios. O sea, Dios se revela con el propósito de redimirnos. Y la redención se lleva a cabo por la revelación de lo que la salvación es en lo relativo a la acción del Padre, a la acción del Hijo y a la acción del Espíritu Santo. Hay un término teológico que se usa, es una palabra griega que es pericoresis, lo cual nos habla acerca de el prefijo peri, es algo que siempre está alrededor, ¿sí? Entonces, este término lo que nos enseña es que hay una vida interior dentro de la Trinidad, hay una existencia del Hijo en el Padre y a su vez del Espíritu Santo en el Hijo, siendo una sola sustancia. Esa circulación de vida, esa comunicación de vida, esa comunión de vida, esa relación entre las tres personas de la trina deidad de Dios se llama pericoresis, se le llama con este término. Y a la vez nos habla de estar sentados sobre un mismo lugar, lo cual les imputa el derecho de ser Dios, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Entonces, en esta comunicación de vida se hace extensiva a la propia experiencia salvífica. O sea, Dios ha determinado revelarse y en la propia vida que Dios tiene en su fuero interno, en su vida interior, la expresa y trae una información y un torrente de vida que me lleva a tener la vida que Dios me está dando. De esto hemos estado hablando. Participamos de esa naturaleza divina, no en sustancia, no en esencia, sino sencillamente en la vida que nos comunica Dios. Nosotros nunca seremos Dios, nunca, ni en la eternidad. Nosotros lo que sí tenemos es la vida de Dios por la presencia de Dios mismo en nuestros corazones, tanto en la persona del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. Y por supuesto un día tendremos un cuerpo glorificado semejante al que Jesús tiene, que tuvo en su resurrección. Esto es muy importante, pero nunca seremos Dios. Por lo tanto, la esencia, la sustancia de Dios es algo único en su existencia. Nosotros hemos recibido esta vida. Y hemos recibido esta vida a través de la salvación.
revelada por el Padre, llevada a cabo en la obra del Hijo y comunicada por el propio Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra experiencia. Amén. Entonces ahora dice Juan, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Verso 23, capítulo 2, primera carta de Juan, donde quedamos el último día. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. O sea, podríamos hacer una paráfrasis, o sea, podríamos simplificar lo que aquí se nos está enseñando y podríamos decir en una manera clara e inequívoca: el que niega al Hijo no es salvo, porque no tiene tampoco al Padre. Pero por otro lado, lo que también estamos viendo es que la propia vida del Padre está en el Hijo. Y esa vida que circula en la propia esencia de la trina deidad de Dios está fluyendo hacia nuestros corazones. El primer punto, digamos, la primera razón, el primer fundamento por el cual esa vida fluye es para hacernos salvos. Ese es el primer detalle importante y fundamental que marca nuestra existencia en la eternidad. Pero como consecuencia de nuestra salvación, la vida sigue fluyendo a través de nosotros. ¿Y hacia dónde fluye la vida? En la propia comunión que vivimos en la iglesia. Y aquí es donde vamos a estar en esta mañana. Primeramente somos salvos. En nuestra salvación somos introducidos a la iglesia. Somos introducidos al cuerpo de Cristo. Somos bautizados por un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Y a partir de ahí nosotros entramos en una vida donde el Espíritu Santo mueve a través de cada miembro de la iglesia, de cada creyente en Jesucristo, de cada hermano en la fe, con una vida que va hacia los demás hermanos. Y esa vida que está moviéndose dentro de la unidad que es la iglesia es el poder claramente manifestado y exhibido por la iglesia en este mundo como instrumento de la comunicación del evangelio de Jesucristo. Predicamos el evangelio por amor al prójimo. Ese amor es el que está dentro del cuerpo, es el que está en mi corazón, y esa es la vida que viene de Dios hacia mí y yo proyecto hacia otros. Donde me encuentro con la vida de Dios que viene de otros hacia mí. Amén. Entonces podemos estar viendo cómo en la última enseñanza estuvimos en Efesios 1, donde vimos con absoluta claridad la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en la salvación. Aquí resumimos. Y podríamos decir que aquí se nos está presentando esta idea, se nos está enseñando que la salvación es por la aceptación por fe de la Trinidad de Dios, o sea, por creer en un Dios trino y en su obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su cotrabajo en la salvación, y por supuesto por la propia vida que Él nos comunica y que nosotros vivimos y que a la vez estamos comunicando a otros, experimentando lo que la Biblia llama comunión cristiana. Si nuestra comunión no es a través de la vida que viene de Dios y sale como vida de Dios en nosotros, nuestras relaciones son puramente humanas. No tienen ninguna connotación milagrosa, no dan gloria a Dios, no sirven absolutamente para nada y son vanas e inútiles desde la perspectiva bíblica. Pueden servir para otras cosas, pero no para estos asuntos. Para estos asuntos no es que no sean suficientes, son absolutamente inaceptables. Amén. Que el Señor nos ayude a aprender a diferenciar todas estas cosas. Observa que ahora va a decirte el apóstol Juan: lo que habéis oído, Juan está dirigiéndose a la iglesia, desde el principio, permanezca en vosotros. Recordar que ese verbo permanecer, que sale más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y que de esas 100 veces 70 lo utiliza el apóstol Juan, 30 en las cartas y casi 40 en su evangelio. O sea, es un verbo
fundamental, principal, que nos habla de algo más que estar. Nos habla, es el verbo menó o meneo, que nos habla de quedarnos ahí a vivir. Entonces, aquí hay una permanencia, si tú observas, entre Dios y nosotros. Si lo que hemos oído, el Evangelio de Jesucristo, permanece en nuestros corazones, la propia vida comunicada de Dios hace que nosotros permanezcamos en Dios. O sea, es una experiencia recíproca. Amén. O sea, mi vida va hacia Dios y Dios viene experimentando lo que llamamos la comunión con Cristo, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando asentamos este principio fundamental de lo que es nuestra experiencia en la Trinidad de Dios, entonces nosotros, como dice, también permanecemos en el Hijo y también permanecemos en el Padre. Vamos un momento al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces estamos ahora exteriorizando, experimentando esa vida que viene de Dios hacia nosotros, pero nosotros debemos de caracterizarla y comprenderla. Vamos a ver en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, y vamos después a volver a la primera carta de Juan, al versículo 2 y 3, y de ahí saldremos hacia Colosenses 2:9. ¿Vale? Ya tenemos un itinerario. Observa lo que tenemos aquí. Una declaración maravillosa. En el principio era el verbo, en el principio era el logos, la palabra, claramente refiriéndose a Jesucristo, a aquel que en la eternidad existía con Dios y aquel que fue manifestado en el tiempo corporalmente, carnalmente. Eso es lo que va a enseñarnos Juan en este primer capítulo. Claramente el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Esto es glorioso, es maravilloso. Estamos hablando de que Cristo era el tabernáculo de Dios aquí entre los hombres. Todo lo que el tabernáculo podía enseñar y tipificar, Cristo en su persona lo cumplió. Ahora tú lees el versículo 1, dice, en el principio. ¿Qué principio? Vamos al tiempo antes que las cosas sucedieran, antes que todo, cuando solo Dios existía. Este es el principio del cual estamos aquí hablando, porque Dios no tiene principio. Entonces, para nosotros tenemos que entender este concepto. Si Dios no tiene principio, nos está llevando a la eternidad y desde la eternidad nosotros empezamos a contar el tiempo, porque la propia eternidad de Dios es comunicada en un sentido también temporal, o sea, donde no acaba ya el tiempo. Pero hay una eternidad anterior que únicamente está relacionada con Él, porque el tiempo es creación de Dios. A Dios no le afecta el tiempo. Dios no cuenta el tiempo en cuanto a su propia experiencia, en su propia naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros vemos este principio, Juan quiere llevarnos a un punto de partida para enseñarnos una condición divina revelada. Esto es un misterio revelado y que claramente ya no tenemos duda a la hora de poder comprenderlo. En el principio era el verbo, o sea, el verbo era eterno exactamente como Dios. Cristo es eterno como el Padre es eterno. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí tenemos una preposición importante en griego que es pros, lo cual nos está hablando de que junto con la existencia, aquí tenemos el verbo existir. Y nos dice, el verbo existía con Dios y el verbo existía hacia Dios. Es la vida en movimiento de la que estamos hablando. O sea, Jesucristo estaba dirigido, estaba cara a cara con el Padre
en un sentido de esa vida que circula entre ellos. Es una vida comunicada en un Dios sustancialmente indivisible y único. Eso es maravilloso. Nuestro cristianismo tiene una vida de carácter espiritual. Salvando lo que ellos vivían en cuanto a lo que su naturaleza representa, yo estoy participando de esta vida. Y aquí yo puedo entender lo que significa participar de la naturaleza divina. Esto empieza a tener claridad y entonces no digo tonterías, no digo sandeces, digo lo que bíblicamente es respaldado. Entonces podemos ver que el Hijo existía y su existencia era en comunión con el Padre. Ese prefijo, esa preposición, pros, o sea, hacia, cara a cara. Ese cara a cara no es que el Hijo y el Padre estuvieran viéndose así, no, es que la vida estaba fluyendo en comunión. Bien, entonces esta vida que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenían en la propia eternidad fue manifestada aquí en esta tierra en la persona del Hijo. Él vino a enseñarnos, a comunicarnos, a revelarnos, a mostrarnos esta vida que tenía que ver con nuestra propia salvación. Entonces, esta vida es aquella que quienes la reciben, se les da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, no engendrados de carne ni de sangre, sino engendrados por Dios mismo. La vida poderosa, espiritual de Dios, entra a mi propio corazón y manifiesta una nueva vida con un carácter divino en el sentido de la experiencia, no en el sentido de lo que yo soy como sustancia. Amén. Entonces, viendo lo precioso de esta preposición, que es una que nos habla de movimiento en existencia, en la propia existencia, volvemos a la primera carta de Juan. Y aquí en el primer capítulo tenemos lo mismo, pero ampliado a lo que estamos hablando. Lo que era desde el principio. Vuelve a enseñarnos exactamente lo mismo, ¿verdad? Dios no tiene principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Nosotros solamente podemos llegar hasta ahí. Y eso para nosotros es el principio. Somos creacionistas. Creemos que todo fue creado por Dios y el comienzo fue iniciado por Dios. Entonces, para Juan, otra vez nos vuelve a decir lo mismo. Lo que era desde el principio. ¿Qué era? El verbo. Amén. El verbo. El verbo era y estaba en el principio con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora te sigue diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Oh. En el principio era el verbo. ¿Quién estuvo ahí? Nadie. Nadie. Nadie estuvo ahí. Pero ahora Juan te está hablando de verbos que nos hablan de contemplar, de ver, de tocar, de palpar, de experimentar. O sea, está diciendo que él, juntamente con los apóstoles, que son los encargados de fundamentar la doctrina del cristianismo, entendieron este principio fundamental de quién era Jesús. Y este Jesús lo pudieron abrazar, besar, pudieron recostarse sobre su pecho, pudieron observar cómo dormía. Maravilloso, ¿verdad? Pero no se quedan únicamente en la persona que están viendo, sino van hacia lo que la persona es en sí misma. ¿Y quién es esa persona? El verbo de Dios. Lo cual, si Jesús únicamente fuera un hombre que manifestara el poder de Dios,
Hubo muchos en la Biblia, pero Jesucristo es Dios y es único en su existencia. Único hombre que ha manifestado la divina naturaleza y la humana naturaleza. Ahora, dice el versículo 2, porque la vida fue ¿qué? Manifestada, revelada, y la hemos visto. Sin la revelación no habría posibilidad de ver la vida. Como consecuencia de la manifestación y de la revelación, entonces hay un testimonio. Y ese testimonio tiene un mensaje. Anunciamos la vida eterna, el Evangelio. Ahora, teniendo en mente lo que estamos hablando, recordamos, ¿verdad? La relación vital y mutua en la esencia, en la experiencia intratrinitaria, dentro de la Trinidad. Hemos hablado de esta vida, ¿sí? Por otro lado, estamos hablando de una vida que nos es comunicada, ¿sí? Y esa vida nos es comunicada por el Verbo de Dios. El Verbo de Dios nos comunica esta vida y produce esta acción que tiene como resultado y como fruto una interacción donde tú, por esa acción que te otorga, que te regala, que te insufla la vida de Dios, entonces tú puedes relacionarte con Dios por la propia vida que recibiste de Dios. Este es el milagro de los milagros. Que un hombre pueda relacionarse con Dios a través de la vida que Dios le ha dado. Creacionalmente, el hombre fue llamado a relacionarse con Dios y fracasó. Adán fracasó. No estuvo a la altura de la responsabilidad que se le exigió en el huerto del Edén. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo infinitamente superior a la propia situación que Adán tenía en el principio cuando fue creado, aún siendo el hombre perfecto, porque fue creado perfecto antes de su caída. Sin embargo, tu posición en Cristo es incomparablemente superior a la que Adán tenía antes de caer. Nunca te olvides, hermano. Amén. Porque estamos hablando de la propia vida del Hijo de Dios en tu corazón. Esto es cristianismo. Esto es la Trinidad. Esto es la aplicación práctica. Esto es realmente el sentido de las cosas. ¿De qué me vale acumular conceptos en mi mente que no vivo, que no experimento? Tú te imaginas que te sienten en una mesa con unas flores preciosas, con unos platos preciosos, con una comida preciosa, y después cuando vas a comer y a tocar flores todo es de plástico. ¿De qué sirve ver un plato de comida si no lo vas a sentir, si no lo vas a gustar, si realmente no vas a experimentar su sabor dentro de ti? Pues es exactamente lo mismo. Si no hay una transformación de los conceptos a la experiencia, es vano todo. Porque el milagro es la experiencia. Es cuando el concepto se convierte en vida dentro de ti y va más allá de tu mente. Aquí estamos hablando de cosas celestiales. Estamos hablando de cosas profundas. Estamos hablando de cosas altas y gloriosas. Estamos hablando de asuntos que no llegamos ninguno de lo que estamos aquí por nuestras propias posibilidades y capacidad. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos caminábamos en este mundo siguiendo la corriente de Satanás. Todos éramos obedientes a Satanás y todos éramos hijos de ira y de desobediencia. Todos. Pero hay una actuación que marca el antes y el después. Dios es rico en misericordia y te ama. ¿Y en qué forma te ama? Comunicándote su vida. ¿Y cómo te comunica su vida? Al precio de la muerte de la propia vida
en la cruz del Calvario. El que es la vida, el autor de la vida, muere en esa cruz para que yo y tú tengamos vida. Entonces, cuando estamos contemplando esto y nuestra vida no produce frutos dignos de esta vida, ¿qué vida tenemos? Se nos anuncia la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Dónde estaba la vida eterna? Estaba con el Padre. Amén. ¿Y quién estaba con el Padre? El Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Glorioso, ¿verdad? Esta vida que estaba con el Padre fue comunicada. Es comunicada a través de la propia revelación de la trina deidad de Dios. Versículo 3. Aquí tenemos de nuevo la misma preposición. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros ¿cuál es el propósito de la vida que se nos comunica? La salvación de nuestras almas. ¿Y con qué propósito tenemos esta vida instalada en nuestros propios corazones? Para que a su vez esa vida sea el fundamento de nuestra comunión como cristianos. Entonces aquí entramos en dos círculos. Uno, el círculo de la vida que hay en la Trinidad, y otro, el círculo de la Iglesia cuya cabeza es Cristo y su cuerpo que somos nosotros. Y podemos entender lo que aquí se nos está enseñando. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que podemos ver es que en la revelación de la trina deidad de Dios, cuyo argumento principal es nuestra salvación, el propósito redentor de Dios, ahora estamos viendo otro aspecto importante. ¿Cuál? La propia experiencia en la comunión y en la propia comunicación entre nosotros de la vida que hay de Dios en nuestros corazones. Si tú te acercas a algún hermano, no hay más razón y sentido que la comunión cristiana. Fuera de aquí no hay valor. Está bien a estos niveles terrenales. Está bien como un disfrute temporal, pero la comunión de la vida cristiana no la podemos mezclar con los detalles terrenales y humanos. Es una comunión que está fundamentada en una vida pura y santa. Es el resultado de la cruz. Es el resultado de la sangre de Cristo. Y por lo tanto tiene que ser una vida en estas características. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que yo estoy diciendo que no nos sentemos a comer? ¿Que no veamos un partido de fútbol juntos? ¿Que no animemos al Barcelona o al Madrid? ¿Que realmente no disfrutemos de una partida de parchís o de etcétera, etcétera? No, hombre, somos personas normales que vivimos en este mundo. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener mezclados los conceptos. Tenemos que saber diferenciar dentro de nosotros aquellas cosas que no pueden ser en ninguna manera alteradas, adulteradas, y que tienen que conservarse puras, porque el Espíritu Santo no puede ser adulterado. A veces, como digo, yo puedo tener acciones que no pertenecen a la vida del Espíritu Santo y ser hechas por mi propia persona. Pero eso no afecta a la santidad de Dios,
afecta a mi santidad. Amén. Tomemos en serio estas cosas. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como enseña el apóstol a la iglesia de Corinto, no tratando de mezclar nada, estamos extrayendo y rentabilizando lo que la Trinidad de Dios es a nuestro favor, evidentemente para la propia consecuencia de nuestra comprensión en la vida. Si quieres ser alguien que se distingue en este mundo con valores eternos, conoce a Dios. A veces me da mucha tristeza cuando nos comparamos. A veces me da mucha tristeza cuando las personas asoman la cabeza en asuntos que puramente son humanos. Cualquiera de aquí, si se preparara, podría llegar a ser astronauta. Podría tener una carrera tremendamente importante, pero no está a la altura de lo que estamos hablando. Infinitamente inferior. Entonces lo que estamos hablando no es algo que nosotros tengamos ningún mérito en esto, es pura gracia la que nos permite vivir, experimentar y comunicar esta vida. Y cuando yo vivo con este entendimiento, entonces voy a ser muy pulcro y voy a ser muy respetuoso y voy a entender la importancia de lo que significa relacionarme con mis hermanos. Y comprenderé más qué es la iglesia y sabré muchas más cosas que a veces no las sé porque estoy dedicado a otro tipo de relaciones o de ideas más de carácter terrenal. Amén. Colosenses. Estamos en una carta profundamente cristológica, donde Pablo desarrolla la soteriología y la cristología en una manera gloriosa. Vamos a estar únicamente en el versículo 9 y 10, para que de nuevo podamos contemplar y podamos valorar y podamos agradecer la comunicación de la vida por parte de la Trinidad, no solamente en la propia salvación personal, sino en la propia experiencia en la iglesia. Para este momento Pablo ya viene hablando y sabemos acerca de todos los engaños gnósticos, no vamos a entrar a explicar de qué trata esto, pero sí párate en ese verbo de nuevo, mirad, acordaros, siempre un verbo que nos relaciona con peligros. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, y a mí me gustaría que subrayaras ahora estas dos frases, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo y no según Cristo. De esto estamos hablando. Hace un momento he tratado de demostrar la importancia de separar conceptos en nuestra vida, de acomodar lo espiritual con lo espiritual. Pablo enseñó a la iglesia de Corintio en el capítulo 2 que realmente solo el Espíritu Santo conoce, escudriña y enseña quién es Dios. Y por lo tanto, es el Espíritu Santo el que acomoda, el que realmente establece la experiencia puramente adecuada a lo que Él quiere enseñarte. Mi manera es descolocar lo que Dios ordena. Mi manera es en vez de adecuar, es todo lo contrario, desadecuar. Ante esto, yo tengo que tener una clara separación. Y mi único argumento es la luz de Dios, porque yo no tengo luz en mí mismo. El mejor, el más inteligente, no alcanza. Entonces es el Señor quien me establece los conceptos y los valora. Y los valora a la luz de quien Él es. No como yo los interpreto y los valoro
porque sin el Espíritu Santo no tengo ninguna capacidad. Entonces el Espíritu Santo está enseñándome y separando asuntos. ¿Qué asuntos? Bueno, no necesitamos enfrentar gnosticismos, ni formas heréticas de la época de Pablo. Sencillamente, muchas veces nosotros andamos con estos razonamientos. No tenemos que mirar 18 siglos hacia atrás. Hoy, en el siglo XXI, donde vivimos, en la iglesia donde vivimos, los cristianos tenemos mucha capacidad, evidentemente, de inventar este tipo de filosofías y argumentos que con un carácter espiritual están muy lejos de lo que Cristo es y representa en la Biblia. Y esto sí me tiene que preocupar, porque está deteniendo, como digo, el flujo de la vida de Dios hacia mi vida y el flujo de la vida de Dios en mi vida hacia otros. Porque mi principal asunto está en la iglesia. Yo vivo en la iglesia, yo me desarrollo en la iglesia, yo crezco en la iglesia, toda mi vida está en la iglesia. Todo lo que me rodea es la iglesia y desde la iglesia comunicamos el evangelio para atraer personas a la iglesia. Nosotros no salimos al mundo para convertir a las personas, predicamos en el mundo desde la iglesia. Amén. Muchos cristianos a veces dicen unas cosas, hagámonos como el mundo, cantemos música del mundo, vistámonos como el mundo. Pastores que salen con sus pantalones rotos, con sus camisetas bien apretadas, exhibiendo formas totalmente mundanas, pensando que en esa manera llegan mejor a los creyentes. ¿Y sabes lo que vemos en el tiempo? Fracasos, fracasos y fracasos. El hombre que pone su vida en un púlpito, independientemente que tenga 20, 30, 40, 50 años, tiene que ser un hombre con un decoro y un respeto espiritual en su vida. Y nunca un cristiano de verdad te dirá que uses el mundo para ganar gente para Cristo. Y esto es lo que pasa muchas veces. Hay tanta mezcla aquí. La vida de Dios no se manifiesta porque nosotros mismos la estamos apagando, entristeciendo. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona que se entristece y que también se apaga. Esto enseña Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Tesalonicenses. Amén. Entonces, cuando estamos viendo estas tradiciones de hombres, normas del mundo, podrías poner aquí, normas del mundo que no caben en el cristianismo. Porque no provienen de la vida del cielo. El cristianismo se fundamenta en la vida que viene del cielo, en el verbo que era Dios, estaba con Dios y fue manifestado, en el verbo que nos comunicó la vida divina y en la propia vida recepcionada que a su vez nosotros comunicamos a otros porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. No son normas del mundo. Entonces vamos a dejar las normas del mundo para el mundo. El mundo con sus historias, pero yo no soy de este mundo. No pertenezco a este mundo, pertenezco a Dios. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. No amo el mundo porque el mundo pasa con todo lo que el mundo representa. Vivo en Cristo porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Soy un extranjero y un errante, un peregrino. Estoy de paso. Dios me libre y Dios me ayude. Es mi oración a Dios por mi propia vida y es mi oración por extensión a la vida de cada uno de vosotros que por favor separa las normas del mundo de los principios fundamentales de tu vida. Porque cuando Dios se quiere abrir paso a través de tu corazón, va a chocar con tu normativa mundana aquí. Un cristiano mundano, con ideas mundanas, con maneras de pensar mundanas, con doctrinas mundanas,
en una manera sensual y carnal, enamorado del mundo, dedicado a este mundo, buscando constantemente el hedonismo de la experiencia, el cristiano que se molesta cada vez que le impiden disfrutar de lo que le apetece, en la iglesia es como una piraña en un bidé. ¿Te imaginas una piraña en un bidé? Piénsalo, por favor. Que Dios nos ayude a arrepentirnos de estas cosas y a no vivir según las normas del mundo. Nos va a costar desprecio, nos va a costar en muchos casos persecución, nos va a costar incomprensión. A veces viviremos la experiencia aún dentro de nuestro propio hogar. Hijos vivirán esto con padres, padres vivirán con hijos. Estas cosas van a ser manifestadas porque Cristo vino a este mundo a arrojar fuego y a traer división y a poner el padre contra el hijo. ¿No dijo esto Jesucristo? Esto sería la obra de la cruz, donde claramente los hombres están divididos. O estás de este lado o estás de este. No hay un término medio, no hay un purgatorio. Eso es una mentira católica. El hombre o conoce a Dios y está en el lado de la cruz, bueno y salvo, o el hombre no conoce a Dios y está perdido. No hay ningún tipo de comunión y unidad espiritual entre estos dos tipos de situaciones. Por lo tanto, si amas a tu padre, si amas a tus hijos, preocúpate porque la salvación de Dios llega a su alma antes de que se mueran. Porque cuando abran los ojos del otro lado, entonces contemplarán la vida, pero ellos no tendrán la vida, estarán en el infierno. Y de nada vale saber quién era Abraham, porque allí no habrá forma de llegar. Considera, tómate en serio estas cosas, hombre. Piensa y acepta la división que Cristo trajo en su cruz y no quieras establecer puentes. ¿Sabes qué significa la palabra pontífice? Es una palabra latina, es la palabra que se le otorga al Papa, un constructor de puentes entre Dios y los hombres. Tremenda herejía, tremenda mentira que muchos hombres hoy creen. El único pontífice que nosotros aceptamos es Jesucristo. Él es nuestro pontífice en el cielo. Amén. Y por Él y a través de Él vamos al Señor. Por lo tanto, yo no voy a abrir caminos de carácter mundano en la iglesia, porque lo único que voy a hacer es dañar a otros. Y recuerda, voy a ser igual que una piraña en un bidé. Imagínate. Tú pon muchos pececitos y suelta una piraña y a ver cuántos te quedan en cuestión de minutos. O mete la mano. Entonces ahora, aquí nos dice las tradiciones, las normas de los hombres y los rudimentos. Los rudimentos aquí es muy interesante porque aquí se nos está hablando en términos, podríamos hablar agrícolas, en cuanto a lo que son los surcos que hay en un terreno que se está trabajando. Entonces las normas del mundo no solamente son normas, sino establecen caminos. Caminos por donde andamos y caminos por donde vamos recogiendo lo que ordenadamente se pone ahí para experimentar. Entonces, como digo, como cristianos decimos, no, y mi respuesta es porque no es según Cristo. No porque me parezca bien a mí o te parezca bien a ti. Aquí no hay debates ni opiniones. Es según Cristo. Cristo es la norma. Cristo es el que arbitra. Cristo es que realmente el que puede tener la parcialidad de determinar lo que uno es, otro es, si algo es bueno, si algo es malo, es nuestro bendito Salvador. Entonces sabemos que en Él no hay defectos. En mí, muchos. Versículo 9
Bueno, el por qué nos da la razón por la cual debemos de mirar que nadie nos engañe. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de mirar que nadie nos engañe? Lo hemos respondido hace un momento, porque no es, según Cristo. Y ahora te dice el por qué. Y ahora te dice quién es Cristo. Oh. Mi nieta dice, wow. Y yo también ante estas cosas digo, wow. ¿Qué podría yo saber de él? ¿Cómo podría llegar yo ahí tú? ¿No agradeces poder identificar quién él es? ¿No te enamoras más y más de él cuando le contemplas en su gloria y en su majestad? ¿Qué momento de la vida de Cristo no tiene gloria? Todos los misterios están llenos de gloria. Todo su proceso desde el principio, en la eternidad anterior, como bien nos enseñaba Juan, antes del principio de las cosas, están llenos de gloria. La gloria que tenía con el Padre. Su principio, entendiendo que no es un principio de vida, sino que realmente Dios lo pone por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, no tiene gloria. El bebé que nace es honrado por todos cuando tiene días de nacimiento. Está lleno de gloria, expresa toda la gloria. Su vida fue una vida que expresó la gloria de Dios para quien tuvo ojos para verlo. Estaba velada en su humanidad, pero quien tuvo los ojos de fe para ver quién era Jesús caía de rodillas ante él. Qué maravilloso caer de rodillas ante Jesucristo. Si pudiera en estos momentos, ¿te imaginas? Que pudiéramos verle como Él es hoy, ya con los ojos no solamente espirituales de la fe, sino con la propia realidad, caeríamos con tanto gusto de rodillas. ¿Y por qué caeremos de rodillas? Porque hoy ya vivimos de rodillas ante Él. Cuando Él llega a la cruz, ¿en qué momento de la cruz no está llena de gloria? Yo pienso que ahora Pablo lo que está tratando de enseñarnos es que nos asomemos a la naturaleza de Dios y observa lo que dice Él. Porque en Él habita corporalmente, existe corporalmente. ¿Recuerdas? En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Recordamos todo lo que realmente tiene que ver en ese término teológico con el que explicábamos la existencia de cada miembro de la trina deidad de Dios entre ellos, ¿verdad? Siendo una única sustancia. El Hijo existe en el propio Padre existe en el Hijo, el Espíritu Santo existe en el Padre y en el Hijo, y a la vez el propio Padre e Hijo existen en el Espíritu Santo. Y ahora te está diciendo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, esa palabra deidad, me gustaría que anotaras, porque esto es un detalle muy importante, muy importante. Son dos términos muy similares y tiene que ver con el término theotes o theotes. Ahora, vamos un momento a Romanos 1:20. Aquí tenemos el segundo de estos términos, theotes. Romanos 1:20.
Este término como tal solo aparece aquí en Colosenses. Mira lo que dice Pablo aquí. Porque todas las cosas invisibles de Él, de Dios, en el contexto que estamos hablando, sí, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, evidentemente dando un testimonio por el cual el hombre no tiene excusa. Ahora, ¿qué diferencia tenemos aquí en este término que nosotros lo leemos en la misma manera? Romanos 1:20 nos está hablando de la creación, ¿sí? ¿Y la creación qué hace? Manifiesta, evidencia la divinidad de Dios, el poder de Dios que manifiesta su divinidad. Pero ¿ves qué importante es el cambio de palabras? Si realmente Pablo aquí en Colosenses 2:9 aplicara el mismo término que en Romanos 1:20, estaríamos hablando que Jesucristo es alguien por medio del cual Dios está obrando y Él manifiesta el poder de Dios, que no es lo mismo que decir que es Dios. Amén. Es precioso esto. Entonces, el término que Pablo usa en una forma exacta, en una forma perfecta, nos está hablando de que realmente Él es Dios. Él no manifiesta el poder de Dios, el cual manifestó a través de muchas obras. Pero es un poquito diferente, ¿verdad? La naturaleza no es Dios. Si no seríamos panteístas, que hay mucho cristiano panteísta. El panteísmo es que son los que identifican a Dios en todo lo creado. Pero aquí se nos enseña que Cristo no es alguien que está en cierta manera manifestando el poder de Dios, sino que realmente es Dios omnipotente en sí mismo. Amén. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Y ahora, para terminar en esta mañana, ¿y vosotros estáis completos? Mira el verso 19. Hace el paralelo con el 9 y después llévalo al 10 en cuanto al gran beneficio que tenemos aquí los creyentes en Cristo y el gran beneficio que pueden tener aquellos que pueden recibir a Cristo como su Salvador en esta mañana, en este día. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, en este contexto, desde que nos trae desde quién era Jesucristo en el principio, y ya nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. No podemos explicar estos términos ahora mismo porque no tenemos tiempo, pero sabemos que ese primogénito de entre los muertos tiene que ver con ser el primero en resucitar. Y su preeminencia, sobre todo, está relacionada con su muerte y con su resurrección. Observa que Cristo ya tenía preeminencia antes que todo fuese. Amén. Él era Dios, Él era sobre todo, cuando nada todavía existía. Pero su muerte y su resurrección es la propia vida que le vincula con la iglesia, donde Él es la cabeza, con el propósito
y con la gracia que el propio Padre le plació que en él habitara toda la plenitud de la deidad. Esta plenitud, esta forma completa de existencia en el Hijo, es exactamente aquella que nosotros en Él tenemos, salvando las distancias entre lo que es la Trinidad y lo que es la Iglesia y Cristo. Amén. Pero entendiendo que la vida viene de una misma fuente y es Dios. Y Dios no nos está comunicando otra vida, nos está comunicando su vida, aun cuando nosotros nunca seremos Dios ni como Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué prestamos tanta atención a las cosas vanas, efímeras, temporales, terrenales? ¿Y vosotros quiénes son? ¿A quién está identificando este pronombre en la segunda persona del plural? A la iglesia, a ti y a mí en esta mañana. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y ahora, a veces, deberíamos de pensar que Pablo está tratando de establecer a Cristo encima de todo el mundo espiritual. Sí, nos acordamos que en el último domingo hablamos de que cuando Cristo realmente someta todo a su propia persona, Él someterá todo a su Padre, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es tan maravilloso, es tan precioso. Recuerda que es aquel que se hizo un poquito menor que los ángeles, pero que sin embargo, Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Y tú estás completo en Él. No escucho ni un solo amén, ni una sola gloria, ni un solo gloria a Dios. Pero hermanos, es tan precioso, ¿verdad? Yo sé que no puedes conmoverte si no tienes la vida de Dios en tu corazón. Todo esto son palabras que pueden sonar bien o mal, un discurso mejor, peor presentado, pero totalmente ineficaz en tu vida. Pero para aquellos que tenéis a Cristo en vuestro corazón, mírate por un momento a los ojos de la Escritura inspirada de Pablo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y tú estás y nosotros estamos completos en Él, porque Él es la cabeza absolutamente de todo. Y para esto Cristo tuvo que nacer. Y para esto Cristo tuvo que morir. Y para esto Cristo tuvo que resucitar y pasar por esos momentos en los cuales aparentemente era un poquito menor que los ángeles. ¿Sí? Pero una vez que Él resucitó con un cuerpo humano, glorificado, santificado. Y Él con este cuerpo hoy está sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. Y cuando Pablo te está diciendo que en Él habita toda la plenitud de la deidad, te está diciendo, mírale ahí donde Él está sentado a la diestra del Dios Padre, con un cuerpo glorificado. Recuerda Filipenses 3:21, que un día Dios transformará este cuerpo de humillación que tienes en un cuerpo semejante al que Él tiene en la gloria por el propio poder con el que actúa en sí mismo. ¿Te puedes imaginar ese momento? Tú lo estás viendo hoy. La vida está viniendo del cielo y hacia el cielo vuelve en fe, en agradecimiento y hacia mis hermanos. Y en ese momento que yo le estoy contemplando, va a haber un momento en mi existencia que ya sea que esté
durmiendo y esperando mi resurrección, o sencillamente esté viviendo en esta vida, que el Señor vendrá en las nubes, vendrá en el cielo y por el propio poder que Él tiene en sus manos, transformará mi vida, transformará mi cuerpo y me dará un cuerpo semejante al que Él tiene hoy en el cielo. Un cuerpo para vivir en la eternidad, un cuerpo glorificado. Si esto hace que merezca más la pena la miseria de esta tierra, entonces, amigo, no esperes que Dios te diga más cosas de las que te ha dicho. Ya te ha hablado por el Hijo, y si desprecias al Hijo, no esperes otro evangelio, porque no lo hay. Mira lo que estás haciendo con esto y vive en consecuencia. Amén. Pues hasta aquí, en esta mañana. Gracias a los que nos habéis escuchado.